Buenos días. Agustín no está por ahí. Agustín está aquí. Ahora se viene aquí con nosotros. Agustín. Cámaras, cuando me digan sí. Estamos. Pues muy buenos días. Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Hoy me acompañan director del festival, Agustín Fuentes, el alcalde de Olivenza, José Manuel González, y la vicepresidenta segunda de la Diputación de Badajoz, Carmen Yáñez, que luego hablarán y les informarán de todo. Es un honor para mí, un gusto, cuando presento un festival que ya tiene 28 ediciones. Hay que hacer una pequeña reflexión. 28 ediciones significan, por un lado, que gusta, que está, que funciona, que hay que seguir haciéndolo, pero también significa que ha sabido adaptarse, que ha sabido amoldarse, que ha sabido superar muchas dificultades, y para nosotros los que estamos hoy aquí y somos los que patrocinamos e impulsamos este festival, pues es un gusto poder decirlo, ¿no? Sabéis que empezaremos el día 1, 2 y 3 este festival en Olivenza, que es muy importante para nuestra localidad de Olivenza y para toda Extremadura, estos festivales que son capaces de aunar la satisfacción de disfrutar de la música, de una música independiente, de una música muy especial y muy escogida, con pues el motor económico que significan para nuestras localidades, que durante este tiempo de verano, durante estos momentos en que tenemos llenos nuestros pueblos de gente que viene a vernos, pues haya una actividad que compense también pues todo el esfuerzo que hacen estas localidades en mantener estos territorios con turismo y con personas que vengan a vernos. Como les decía, es un placer, es un festival muy importante. Yo le pregunto siempre a Agustín qué van a hacer en el próximo, porque siempre tienen alguna sorpresa, y aunque conocen y van a conocer aquí detenidamente y detalladamente cuál es la propuesta que van a hacer, queremos destacar que este año, además, le han dado una vuelta más de tuerca a la cultura y a la música, e incorporan otras disciplinas culturales que no se habían hecho antes, como es la literatura. Y presentan la editora musical Musicalia, con Z, que será el sábado a la 1 del mediodía en la piscina municipal, donde habrá tiempo para firmar libros de autores como Fernando Alfaro de Surfing Bichos o Antonio Luque de Señor Chinarro. Un día antes, el viernes, se hará también una presentación del libro Lavapiés es una mierda, del escritor Rafa Calleja, título relacionado con la cultura del pop en nuestro país. Es de agradecer todo este esfuerzo que hacen y todo este trabajo que hacen por que la cita cultural sea cada vez más interesante, cada vez más importante. Y yo aprovecho para dos cosas. Una, darle las gracias a todo el equipo de personas que trabajan en este festival y a todas las instituciones que integramos. Y otra, invitarles, sin duda alguna, a que no dejen de visitarnos y de estar y de disfrutar de este festival. Paso la palabra en este momento a la vicepresidenta de la Diputación, para que pueda comentar también. Buenos días a todas y a todos. La consejera ha explicado con todo detalle en qué consiste este festival y la trayectoria que tiene. Desde aquí, desde la Diputación de Badajoz, fundamentalmente, pues felicitar al Ayuntamiento no es fácil en estos tiempos mantener un festival de esta calidad y un festival de primera fila. Hay mucha competencia en el mundo de los festivales y muchos tipos de festivales, sobre todo musicales, no solamente en nuestra región, sino en el panorama nacional. Y este festival no solamente tiene una proyección regional, sino también nacional e internacional, porque se extrapola de nuestras fronteras, y eso es porque no solamente se está pensando en ese retorno económico que, como decía la consejera, tan importante también es en la organización de todos estos eventos, sino también en que sea de calidad y en que los organizadores, que está aquí su director Agustín Fuentes, pues hagan ese esfuerzo por superarse año tras año. Hay que felicitar también esa colaboración, esa coordinación de todos los que participan, tanto los patrocinadores públicos y privados, y que las instituciones públicas colaboren de esta manera. Desde la Diputación de Badajoz se va a seguir apoyando y se va a seguir facilitando los recursos, como hasta el día de hoy, los recursos de todo tipo, no solamente los económicos, y apoyar que este festival, además, no solamente, como ha explicado la consejera, trate el ámbito de la música, sino también otras disciplinas culturales.
seguir apoyándolo, que siga manteniendo la calidad que tiene, porque eso es lo que le hace ser competitivo en el mercado que estamos actualmente, y también que nos dé una proyección no solamente a la provincia, a la región y, como no, a Olivenza, que es el pueblo donde se celebra y que tiene además un escenario que es inigualable, como hablamos de otros escenarios en otros momentos. Agradeceros y animaros para que sigáis en esta línea y, bueno, invitaros a que el 1, 2 y 3 de agosto, si podéis, participéis y veáis esa singularidad que tiene este festival. Gracias, y creo que ahora le doy la palabra al alcalde de Olivenza. Bueno, buenos días a todos, a todas. Agradecido también por mi parte vuestra asistencia a esta rueda de prensa y el apoyo, ¿no?, de la Junta de Extremadura, de la Diputación de Badajoz, y también el apoyo con Olivenza de la propia organización del festival, ¿no? Es una suerte volver a estar aquí presentando a Contemporánea, es una suerte, un orgullo como alcalde volver a estar presentando a Contemporánea, porque esto es sinónimo de que aquello que intentamos, o aquel esfuerzo que hicimos en el año 2021 dio su fruto, ¿no? Hay que recordar que en el año 2021, primer festival post-pandemia, se realizó en 3 localizaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una de ellas Olivenza, y a partir de ahí decidimos apostar fuerte con la organización para que el festival, una vez que por distintos motivos que no vienen al caso tenía que salir de Alburquerque, que Olivenza fuese la ciudad donde lo acogiese, ¿no? Esta ya es la 3ª edición que se va a celebrar de manera íntegra en Olivenza, por eso, insisto, es una suerte que al final conseguimos que el festival recalase en Olivenza y que hoy la marca Contemporánea se asocie ya a Olivenza. Esto también, insisto, es gracias al apoyo de la Junta de Extremadura, al apoyo de la Diputación Provincial de Badajoz. Estamos hablando de uno de los mayores eventos culturales de la comunidad autónoma, permiso, consejera, indudablemente uno de los mayores de la localidad, junto con la Feria del Toro. Por eso también este año decidimos en Fitur presentar el Festival Contemporánea, por las connotaciones que tiene también para el turismo de la localidad, ¿no? Año tras año siguen creciendo el número de alojamientos que se siguen creando y que año tras año se llenan con este festival. Yo quería también poner en valor aquí al público de este festival, un público absolutamente respetuoso con la ciudad y un público que aporta, además desde el punto de vista de la sostenibilidad y del cuidado de la conciencia cívica durante los días que dura el festival. Creo que Olivenza ha conseguido hacer crecer el festival, que, insisto, como decía anteriormente, que la marca ya Contemporánea está relacionada con la ciudad de Olivenza, aporta mucho Contemporánea a la ciudad, pero creo que también Olivenza le ha aportado ese plus a este festival, no solo desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista monumental, desde el punto de vista de ese escenario, como nombraba antes la diputada, sino de una localidad más grande que estaba ya acostumbrada a acoger eventos de gran magnitud, como venimos haciéndolo hace ya más de 30 años con la Feria del Toro. Yo aprovecho también para invitaros al festival 1, 2 y 3 de agosto y para volver a agradecer el apoyo, ¿no? El apoyo. Olivenza seguirá apostando firmemente por eventos culturales como este, que van incluso más allá de lo que pueda aportar a la localidad. Yo creo que tiene repercusión en la comarca, en la ciudad de Badajoz o a nivel internacional en la vecina Portugal, ¿no? Este año da un salto exponencial el festival con ese grupo neoyorquino que llega. No quiero hablar mucho del contenido, para eso dejaré a Agustín, pero sí que me gustaría destacar la llegada de Nada Surf a Olivenza a este festival, la vuelta de Sidoní o la despedida del Columpio Asesino, ¿no? Yo creo que son citas que uno puede vivir solo, exclusivamente en Olivenza el 1, el 2 y el 3 de agosto, por eso la importancia del Contemporáneo en la ciudad y por eso la apuesta que hicimos, insisto, hace ya unos años por acogerlo. Gracias. Bueno, muchas gracias, consejera de Cultura, diputada de Cultura, alcalde de Olivenza, medios de comunicación. Muchísimas gracias por asistir a esta presentación, rueda de prensa. Pues efectivamente el Contemporánea, el festival pionero de la escena indie de nuestro país, celebra su 28ª edición. Y la verdad es que no es nada fácil, ¿no? Yo diría que más bien es todo un milagro, ¿no?, que hayamos sobrevivido hasta hoy. Pues la mayoría de los festivales que surgieron entonces o han desaparecido o se han convertido en otra cosa, ¿no? Contemporánea sigue siendo un evento singular que despunta por su conexión con ese auténtico indie y ese espíritu de pertenencia capaz de congregar a cientos, miles de personas de toda la geografía española. Dos circunstancias que han determinado su naturaleza
a lo largo de casi 3 décadas. 28 años después, pues aquí seguimos defendiendo nuestra idea original frente a esas grandes citas que han sido absorbidas por grandes fondos de inversión. En los años 90, curiosamente, fuimos la alternativa al pop comercial que había entonces y, curiosamente, 28 años después, en 2024, somos el único festival de la escena indie que existe en nuestro país, ante esa gran burbuja festivalera que hay en España. Y además lo hacemos vendiendo esta tierra, vendiendo Extremadura, como una tierra de grandes posibilidades y encantos, vendiendo nuestro gourmet de los festivales de verano y desmarcándonos, como decía, de lo comercial para reivindicar la autenticidad de la buena música en una experiencia que combina cultura, historia y tradición en ese marco incomparable de Olivenza, que proporciona, pues, sin duda, un ambiente que mezcla el encanto de Extremadura con el indie pop de vanguardia actual más sobresaliente. En cuanto a la programación, este año vamos a contar, como bien ya se ha dicho aquí, con el único concierto que ofrecerán este verano en España los neoyorquinos Nada Surf. Son veteranos del indie de los años 90, pioneros también en su género, quienes además presentarán las canciones de su nuevo disco y sin duda son una de las bandas más influyentes del indie norteamericano. Y bueno, tenerlos en Olivenza pues va a ser una auténtica pasada. Además, asistiremos también al concierto de despedida del Columpio Asesino, banda también muy emblemática del indie nacional que se despide en tierras extremeñas en nuestro festival. Desde los veteranos Surfing Bichos, posiblemente el primer grupo indie que hubo en España a finales de los años 80, de regreso, por cierto, con nuevo disco, sus 2 encarnaciones posteriores de la década de los 90, como fueron, y principios de los 2000, como fueron Chucho, de Fernando Alfaro, y Mercromina, de Joaquín Pascual, juntos los 3 por primera vez en un escenario y será en Contemporánea. Junto a ellos, pues otros históricos del Contemporánea, como Señor Chinarro, Sidoní, ambos también con discos nuevos, además de las actuaciones de Melenas, la contundencia de La Paloma y Niña Polaca, 2 nuevas bandas que están despuntando mucho y que son prácticamente ya el presente y futuro de la escena, el festín de himnos de los Punsetes, de mujeres, fusión de estilos de Caravana, por cierto, el cantante oliventino, tiene sangre oliventina, y el pop desprejuiciado de Rocío Sainz, Jordana B. y Nadie Patín. El Festival Contemporáneo presenta, como cada año ya es una tradición, el día 1 de agosto, primer día, el jueves, fiesta de bienvenida que tendrá lugar en la Plaza de Santa María. Ahí pues presentamos a los ganadores de nuestro concurso Grupo Revelación Nacional 2024, que han sido los santanderinos, las Yadis, y como Grupo Revelación de Extremadura, Balarrasa. El Festival Contemporáneo, desde sus orígenes hasta hoy, sigue dinamizando no solo la cultura nacional, sino también la cultura, el pop que se hace en Extremadura. Un cartel que, como digo, aúna pues todas las generaciones del auténtico indie nacional, desde los pioneros que arrancaban a finales de los años 80 hasta formaciones más actuales y que representan el presente y futuro de la escena nacional. También como actividades paralelas, y ya lo apuntaba también la consejera, el sábado a las 13 horas en la piscina municipal habrá presentaciones y firmas de libros musicales. El sábado se presentará la editorial Musicalia con la firma de libros de Fernando Alfaro, de Surfing Bichos, y de Antonio Luque, de Señor Chinarro. Y luego ya el viernes también presentaremos un día antes el libro de Rafa Calleja, Lavapiés es una mierda. Bueno, además de los hoteles, hostales y casas rurales oliventinas, se vuelve a facilitar el transporte en autobús desde diferentes hoteles de Badajoz para desplazar pues, el público al festival. Y por otro lado, pues el Ayuntamiento de Olivenza ofrece al público una zona de acampada situada en el campo de fútbol de césped natural en la ciudad deportiva Ramón Rocha, equipada con duchas, aseos, todo ello junto a la piscina municipal donde se desarrollan también estas actividades alternativas. También existe una zona de parking, de campers y de autocaravanas en las inmediaciones de las instalaciones deportivas.
Y bueno, y por último, lo más importante, contemporánea no sería posible sin ese apoyo de las instituciones de Fundación Extremeña de la Cultura, de la Consejería de Cultura, de la Junta de Extremadura, como patrocinador principal, además de la Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Olivenza, INAEN y firmas como Cruzcampo. Sin ellos, esto sería imposible. Así que muchísimas gracias a todos ellos y a vosotros también por asistir a esta presentación. Gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta, alguno de nosotros. Sobre el tema, ¿queréis hacer alguna pregunta sobre el festival? ¿No? ¿De no el festival? ¿Sí? Pues me vais a disculpar que voy a atender un momentito a la prensa. Pues díganme. Sí, yo le quería preguntar. Aquí. Hemos conocido este pasado fin de semana que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha han señalado que su apuesta para la A43 era el trazado sur, era la conexión por Almadén, y señalaban que habían hablado y que había total conexión con la Junta. Me gustaría saber si es así, hay esa conexión con la Junta por ese trazado, si están a favor de que ese futuro o terminar esa A43 en este último tramo fuera por esta zona, si está hablado, si no está hablado. Me gustaría saber un poco al respecto la posición de la Junta de Extremadura. Bien, muchas gracias. No hay ninguna notificación oficial del Gobierno de Castilla-La Mancha con el Gobierno de Extremadura, ninguna. En el momento que se realicen, pues trabajaremos en torno a esa notificación. Sí es verdad decirles que la decisión de los trazados es una cuestión que corresponde a los técnicos, indicarnos cuál, y a partir de ahí, evidentemente, la parte política empezará a conversar sobre ello. Pero en este momento, para darle respuesta a su pregunta, no hay ninguna notificación oficial. ¿Alguna pregunta más? Sí. En este sentido, Castilla-La Mancha ya ha apostado por ese trazado norte. ¿Desde la Junta de Extremadura se apostaría por el sur o por el norte? Nosotros, en el momento en que tengamos la oficialidad de los técnicos, de cuáles son los trazados que son los viables y recomendables, con esa recomendación técnica siempre, inspirada en ella, pues tomaremos una decisión. Y, evidentemente, con los puentes tendidos y abiertos con el resto de comunidades que tengan que aportar algo y con las que tengamos que llevar a buen fin esto. ¿Se refiere a los técnicos? ¿A qué técnicos? Porque estamos hablando de una carretera que es una autovía nacional, con lo cual el estudio siempre correspondería, si hablamos de esos técnicos, al Ministerio. Los técnicos del Ministerio, en el momento en que nos presenten un trazado y nos presenten una propuesta, evidentemente, tanto la Comunidad de Castilla como nosotros tenemos las mismas posibilidades de hablar sobre ello, pero tendremos que ver el trazado, no lo hemos visto. Estamos hablando solamente de informaciones que van llegando de un sitio y de otro, pero que no, les vuelvo a decir, no hay una sola información notificada oficialmente a la Junta de Extremadura, ni por un lado ni por otro. En el momento en que esté, vamos a dar cumplida información de todo, de cuál es la propuesta del Ministerio, y de cuál es la postura de Extremadura y de cuál es el acuerdo, si hay que llegar a él, con Castilla. O sea, es que tradicionalmente, o sea, esto viene de décadas, desde Madrid se señalaba que ellos estarían a favor de un trazado que estuviera de acuerdo Extremadura y Castilla-La Mancha, tanto si fuera por una vía como por otra, tanto si fuera por la parte, vamos a decir, desdoblar el actual recorrido de la 430, como si fuera por la parte de Cabeza del Buey Almadén, que ellos estarían de acuerdo siempre que estuvieran, que ellos apoyarían siempre que estuvieran de acuerdo las dos comunidades autónomas. Ese era el posicionamiento histórico desde el Ministerio y desde Madrid. Primero, que es histórico, que llevamos tantísimos años con esto y tendremos que hablarlo con Castilla, y lo único que la pregunta era si teníamos alguna información oficial. Le contesto, no hay una información oficial, puente abierto y tendido para hablar con ellos en todo y de todo para que esto lleve a buen fin. Muchas gracias. Buenos días. Hoy en Madrid, conferencia sectorial de inmigración. Y, bueno, es una buena efeméride para recordar la posición de Extremadura en cuanto a la acogida vinculante de menores no acompañados. Mire, está ahora mismo en esa conferencia. Evidentemente, en cuanto acaben, pues nos darán un report de las conclusiones. Nosotros tenemos la misma posición que teníamos hasta antes de llegar a esta conferencia, pero vamos a esperar a que el consejero salga de esta sectorial y pueda informar de cuál ha sido el contenido y las decisiones que se han tomado en él. Pero no hay ningún cambio de posición de ningún tipo.
Hola, buenos días. Hoy el Hoy ha publicado una noticia sobre la gigafactoría de Navalmoral. Parece ser, según dice el diario, que no tiene licencia de obra. No sé ahora mismo con qué información cuenta la Junta, cuál es su postura. Gracias. Gracias. Bueno, pues estamos trabajando en toda la información y toda la documentación que nos va aportando la empresa, que es quien la tiene que aportar. Evidentemente, con esa labor de agilidad y de acompañamiento y de impulso que desde la Junta de Extremadura queremos dar a este y a cualquier otro proyecto, pero es la empresa quien tiene que ir aportando la documentación y además tenemos que respetar sus tiempos y también su confidencialidad en la aportación de estos documentos. En el momento en que esté, desde aquí ya les hemos ido diciendo, tanto el consejero como la presidenta como yo mismo, que lo que estamos aquí es para apoyar, impulsar y llevar adelante este y cualquier otro proyecto. ¿Alguna cosa más? Sí, siguiendo un poco la línea de la pregunta del compañero, la semana pasada hubo la reunión para reparto de menores, o sea, hace 2 semanas de menores no acompañados, sobre todo de Canarias. Me gustaría saber el trabajo que está realizando la Junta para acoger a 30, 31, no me acuerdo la cifra exacta que le correspondía a la Junta en esa conferencia que hubo hace 2 semanas, si ya tienen un lugar donde acogerlo. Me gustaría saber un poco el trabajo de estas 2 semanas al respecto. Bueno, la consejera de Salud, ya informó detalladamente en la Asamblea tanto del contenido de esa reunión, de esa sectorial, como de la postura nuestra, como de todos los esfuerzos que vamos a hacer, que no vamos a dudar en hacer para acogerlos. Evidentemente tenemos las infraestructuras que tenemos y tenemos que utilizarlas y los cupos que tenemos y trabajar para darles todo el servicio y la atención humanitaria que necesitan estos chicos. No hay ninguna duda de que se está trabajando incansablemente. Como ven, es un tema que está sin cerrar, continuamente está en movimiento y me van a permitir que sea la consejera quien dé definitivamente la ubicación. Muchas gracias. Gracias por todo.